Bueno, si hemos hablado de economía respecto al mensaje del 28 de julio, también vale la pena hacerlo en materia de seguridad ciudadana. Y tal como lo habíamos anunciado, es un gusto tener también aquí en el programa a José Eliche, ex ministro del Interior, además ex oficial mayor del Parlamento, con quien podemos conversar además también del tema de la mesa directiva. José, ¿cómo le va? Qué gusto estar con usted, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Gracias por la invitación. Muy contento de conversar contigo, José, gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿qué esperarías del mensaje de la presidenta Boluarte en materia de seguridad ciudadana? Bueno, un cambio de rumbo total, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y hay algunos pendientes. Yo le sugeriría a la presidenta que se refiera a cada uno de los casos, aunque le tome mucho tiempo, ¿no? De las personas que han fallecido durante los eventos recientes en el Perú. Yo sé que las investigaciones están a cargo del Ministerio Público, que el Ejecutivo no tiene, digamos, mano que meter ahí. Sin embargo, sí, con toda seguridad, el Ministerio de Justicia debe hacer un seguimiento de cada uno de los casos y por lo menos que dé cuenta de eso, que pida perdón y que trate, va a ser bien difícil, pero que trate de alguna manera de componer, ¿no? Emocionalmente, cuando menos, esa situación. Por otro lado, creo que debe haber un cambio de rumbo. Tú te has referido hace un momento con relación al Congreso, que digamos no hay concreción en cuanto a un plan o un programa parlamentario. Bueno, en el caso del gobierno es igual, ¿no? Es decir, se habla de muchas cosas, pero creo que necesitamos 5 o 6 puntos y no más para salir, digamos, de la situación en la que nos encontramos, ¿no? No solamente de la crisis política, que por supuesto es lo esencial, sino de la situación en general en la que nos encontramos de incertidumbre, ¿no? Y de acumulación de expectativas que en algún momento nos va a cobrar la factura. Entonces, la presidenta creo que tiene una oportunidad de oro ahora utilizando la ocasión de su presentación ante el Congreso, porque el mensaje es ante el Congreso y a través del Congreso al país. Esa es la formalidad, digamos. Tiene una oportunidad de oro para reencontrarse con el país y darle rumbo. Y yo no sé si sea su última oportunidad, ¿no? Porque después de este mensaje, que es clave, digamos, las cosas en algunos aspectos se podrían agravar, incluso la desazón, la desconfianza de la gente, ¿no? Y el agobio también, no solamente, digamos, frente a la incertidumbre política que tenemos, sino que también hay agobio en las casas, por la falta, digamos, de perspectiva y también de predictibilidad acerca del futuro. Entonces, esto es muy importante, que sea un mensaje corto, concreto, y que haya una referencia, sí, eso sí, profunda a lo sucedido en los últimos meses, que ha cobrado tantas vidas. Yo no en ningún momento he pensado que la presidenta haya dado la orden al ministro del Interior, al ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que salgan a disparar a la gente. No lo creo, ¿no? La policía y las Fuerzas Armadas no reciben ese tipo de órdenes en materia de control de disturbios, ¿no? Pero cuando yo fui ministro del Interior, disculpa que hable de mí, también cuando estuvimos intentando controlar los disturbios tanto en el sur, en Ica, como en el norte, en Virú, en La Libertad. Bueno, en el caso de La Libertad fallecieron 2 personas, ¿no? Y después falleció otra más, ¿no? Lo que hicimos en ese momento no fue detener las operaciones continuaron, pero sí, digamos, hubo una suerte de estate quieto, ¿no? A todo Claro, claro, paramos y rebobinamos a ver qué había claro. sucedido, ¿no? Qué había sucedido, rebobinamos y lo que hicimos fue, digamos, intensificar los cuidados en las operaciones. No sé si tú recordarás que no fueron las únicas en el Perú, pero sí las más destacadas porque se trata de Lima y Lima sigue siendo de alguna manera el centro del Perú, además es el territorio digamos, que se gobierna más grande a nivel subnacional, no es Lima. Cuando ocurrió lo del lomo de Corvina, lo digo como ejemplo, pues, ¿no? Que bueno, que me decían que por dónde está el ministro, que cuando sacan a la gente del lomo de Corvina, es que no sé, es que las personas no saben, no tienen por qué saber tampoco, ¿no? Lo complejo que puede ser preparar incluso una Sin operación duda, como esta. es verdad.
es verdad. Había una persona que había fallecido, un señor un vendedor de helados, que se había caído de la loma esa porque es bien empinada. No tuvo que ver la policía ni nadie, fue un accidente nomás, ¿no? Pero, pero habían muchos niños, ¿no? Muchas personas al borde de ese precipicio. Esa era la dificultad para intervenir Lomo de Corvina. Entonces lo que se hizo fue un trabajo de inteligencia que duró casi 2 semanas. El trabajo, ¿no? Se fue colocando la policía, había gente de inteligencia entre los policías que estaban permanentemente ahí o se iban sumando, que estaban tomando datos, tomamos información con los drones que pasaban a cada momento, ¿no? Cuando ya tuvimos todo el panorama, yo recuerdo claramente en el comando de la Policía Nacional, con las pantallas ahí abiertas y Claro, toda la claro, información claro. que teníamos, ahí se planificó la operación detalladamente. O sea, yo no estaba en lo que llaman el teatro de operaciones, ¿no? Yo estaba en la oficina, pero sabía perfectamente todo lo que iba a pasar ahí, porque lo habíamos planificado bien. No, no quiero decir que yo lo planifiqué, lo planificamos con el comando de la Policía Entiendo, no, Nacional no, por supuesto, por y supuesto. especialmente bajo la dirección, ¿no? y la elaboración de esa operación del actual comandante general de la policía, ¿no? El general Jorge Angulo, que era el jefe de la región policial Lima en ese entonces. Entonces, ahí preparamos la operación y salió muy bien. Y hubo otros recursos que habíamos dispuestos para asegurar que no pase nada, que no haya heridos, y mucho menos fallecidos, que incluso felizmente no los tuvimos que utilizar, ¿no? Recursos me refiero a más grupos, más unidades de la policía que estaban listas para intervenir, Claro. se encontraban en la escuela de oficiales, en fin, salió bien la operación, solamente se dispararon 2 cargas de gas lacrimógeno, 2 nada más. Entonces, así se hacen las operaciones. Igual fue la de Virú y también la de Ica. La de Te Virú entiendo, estuvo te muy bien entiendo, te entiendo, diseñada, pero te entiendo. salieron pues unos disparos mortales ahí que realmente no solamente perturbaron, malograron toda la operación con costo de vidas humanas, y fue terrible. Sin duda. Entonces, no sale la policía así, pero tienes que parar, Cuando se llamar a les los busca. Claro, ministros, claro. ¿no? Y decir, a ver, señores, bueno, en el caso de Virú salieron 2 personas fallecidas de inmediato. Ya sale una persona fallecida, una persona malherida, inmediatamente llamas a los ministros y dices, a ver, señores, ¿qué cosa está pasando? Y los ministros llaman a los comandantes generales de las instituciones. Por un lado, la Sin Policía duda, Nacional, sin duda, sin duda. ¿no? Eso es. Tenías un nivel de control, digamos, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Ahora, José, es interesante lo que mencionas. Vamos a ver si la presidenta Boluarte toma esa decisión eh, de pedir disculpas, de intentar explicar qué fue lo que pasó, en fin, vamos a ver qué ocurre con eso, pero hay algo que tiene que ver con seguridad ciudadana que yo quería plantearte. Tú sabes mejor que nadie que la lucha contra la inseguridad no es un tema fácil, se necesitan políticas de largo aliento, mucha inversión en varios niveles, capacitación, fortalecimiento de capacidades ¿no? de ciertas áreas de la policía. Y el ministro Tarola ha mencionado que el mensaje del 28 va a tener un alto impacto en la ciudadanía. En materia de seguridad ciudadana, ¿qué podría tener alto impacto, José? Bueno, avanzaríamos mucho si cuando menos se anunciara, porque ya se ha creado una comisión recién, para llevar a cabo, o sea, para desarrollar o ejecutar el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional que dejamos, que como siempre lo he dicho, no fue una invención del ministro Eliche ni del presidente Sagasti, partió de un plan que la Policía Nacional ya había elaborado en 2017, que es el plan Mariano Santos al 2030. Claro. Con la policía lo ajustamos, la presentación del nuevo plan lo hizo la policía en el Consejo de Ministros, ¿no? Yo pedí que sea la policía quien haga la presentación, ¿no? Encabezado por su comandante general y por el general Lostanao, que estaba entonces como director nacional de formación de la Policía Nacional. Y además los representantes, una representante de los oficiales, otro representante de los oficiales, en fin, ¿no? Y ellos hicieron la presentación. Y la idea es que sea un plan que la policía sienta como suyo, y así fue. Y yo siempre lo repetí internamente, este plan es de ustedes. Ese plan es a 10 años y tenía un costo estimado de 3.000 millones de soles.
Claro. El presupuesto anual de la policía es de 11.000 millones, ¿no? O sea, que no hay que asustarse con eso, tampoco es que sea una cifra pequeña, es enorme. Y el primer año se había presupuestado un gasto para iniciar este plan, que tiene 6 ítems importantes, de 300 millones de soles. Bueno, hasta el momento, que yo sepa, no se ha avanzado en el plan, porque recién con el actual se ha constituido una comisión que va a revisar el plan que dejamos, ¿no? Claro, si lo hubiesen, digamos, empezado a ejecutar inmediatamente después que nosotros nos fuimos, no hubiese habido mucho que ajustar, pero ya pasaron 2 años probablemente. Claro. Con derecho de echarle una miradita, ¿no? Para hacer ajustes incluso presupuestales. Porque al ministro que me sucedió yo le expliqué y le hablé sobre la importancia del plan, incluso antes de que asuma el ministerio, porque fue parte de la comisión de transferencia y me dijo que iba a ser ministro, entonces encantado y le empaticé en ese tema. Pero en fin, además de toda la información que se entregó. Entonces, en eso avanzaríamos. Ahora, si se quiere hacer algo, digamos, inmediato y fuerte, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, la presidenta podría anunciar, ¿no? La intensificación o sea, mejor dicho, claro, la intensificación o la expansión, si se quiere, de las estrategias que también las tiene muy bien cuadraditas la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, ¿no? De implantación de estos modelos como barrio seguro, ¿no? Que incluye la participación obligatoria del gobierno local, de la Policía Nacional y de los vecinos, y que donde se ha implantado ha dado muy buenos resultados. Porque creo que el trípode que nos va yo le llamo así, el trípode que nos va a permitir avanzar realmente en esta materia es ese, ¿no? Gobierno local, Policía Nacional, Policía y la comunidad. Y la comunidad organizada. Correcto. No hay otra manera. No hay otra. Nuestras ciudades son complejas, grandes, confusas también, y es muy difícil. Y además, ni en el Perú, ni en ninguna parte del mundo hay policía suficiente. Es decir, la policía no es infinita, es una cantidad de personal. No, por supuesto, siempre hay limitaciones, claro que sí. Claro que sí. Entonces, todo lo que se hace hay que hacerlo con lo que uno tiene, ¿no? Lo que pasa ahora, es que un ministro... Sí. No, pregunta. Digamos, enganchando esto que planteas, pocas veces hablamos del trabajo en seguridad ciudadana sin mencionar la postergada reforma penitenciaria que nuestro país necesita, José. ¿Por qué el tema penitenciario no parece estar dentro del diagnóstico? O si está, no se habla tanto de él. Claro. Las prisiones son parte del olvido, digamos, parte del olvido. ¿Ya? Sacamos entre comillas, ¿no? Sacamos de la sociedad, ¿no? Apartamos de la sociedad a las personas que delinquen y nos olvidamos de ellas. sin recordar que muchas de estas personas van a salir un día. Y si no pasan por un proceso de reeducación o readaptación, ¿no? Para ser socialmente, digamos, aceptables o aceptadas, entonces lo que vamos a tener son delincuentes, digamos, mejor preparados para delinquir. Sin duda. Pero todo está mal en el sistema penitenciario, ¿no? Por supuesto, desde el punto de formalmente, aparentemente todo está bien, pero sí sabemos que todo está mal. Es como, digamos, todo lo que se ha hecho, todas las trabas, todas las regulaciones para combatir la corrupción, y la corrupción sigue galopante, ¿no? Todo lo que se ha hecho pidiendo requisitos, que título profesional, que maestría, que doctorado para ocupar N cargos públicos, y la ineficiencia continúa, ¿no? La relación entre el Estado y la sociedad no es la mejor del mundo, o entre el Estado y el ciudadano. Hay, sí, islas de eficiencia por ahí, en algunas entidades públicas, pero no es lo general, ¿no es cierto? ¿No? Se ha hecho varios intentos para sacar adelante el tema de desarrollo de infraestructura y seguimos en lo mismo. Algo está mal. Quienes estamos mal somos nosotros, por nuestra forma de ser, ¿no? Y por la corrupción, pues, que nos corroe por todos lados. La implementación, ¿no? Como yo le llamo, perdóname, bueno, la cultura de la pendejada, le digo yo, ¿no? Pendejo es una palabra que está ahí en el diccionario, y que la cuarta acepción, el diccionario de la Real Academia Española, y que la cuarta acepción dice Perú.
astuto y taimado, esos No somos. te... ¿No? Perú dice Perú, astuto y taimado. Ese es nuestro problema. O sea, como he dicho en varias oportunidades, si quieres hacer una revolución, combate la corrupción y vas a ver cómo tenemos una revolución al frente. Ok, ¿No? ahora, el ministro del Interior, sabemos, va a pedir facultades legislativas para dar leyes en favor de la policía para asegurar una mayor capacitación de los efectivos de la policía. Esto en temas de lucha contra la delincuencia y el trato a los ciudadanos. José, ¿para qué se necesitan leyes para esto? ¿Por qué hay que dar leyes? Que yo sepa, no se necesita. Quizás el ministro esté pensando, por ejemplo, ¿no?, en reformar el Código Procesal Penal, ¿no? O la ley orgánica, y la ley orgánica no se puede pedir facultades. El Código Procesal Penal, porque el problema, pues, es que tiene la policía y que lo reclama hace tiempo es que son puestos en libertad delincuentes recién capturados. Sí, la queja Entonces, es que es muy garantista, dicen, ¿no? El sistema. bueno, es que sí es. Yo no soy penalista, pero Ya, recuerdo claramente cuando estudiaba en la universidad, yo empecé con un tipo, con una doctrina penal y terminé con otra, ya. ¿no? Ya empecé con una que sí, pues que era muy represiva y demás, y se venía una garantista, ¿no? Eran, digamos, me acuerdo que eran corrientes de política criminal que estaban apareciendo en ese entonces. Uno de los promotores, pues, que hasta ahora creo que es juez supremo, que es Víctor Prado Saldarriaga, ¿no? Es digamos, jurista de primera, y él era uno de los promotores, se había educado en Alemania, después había hecho estudios en España muy avanzados, y así vino, no digo que él sea el autor, pero esa era la corriente, esa era la corriente. Y ese es el código no procesal penal que ha venido después, sino el código penal. En la reforma del código penal es que se instituyó todo esto, y el código procesal penal, que es el código adjetivo del código sustantivo, que es Claro, lo acompañó, por supuesto. su consecuencia, ¿no? De Es acuerdo, su José. consecuencia. Sí, Oye, entonces, muchísimas. El tiempo me ha ganado. Quería agradecerte muchísimo tus reflexiones y los ejemplos que has puesto de cosas interesantes que además te tocaron vivir a ti como ministro del Interior. Gracias por la reflexión y veremos qué dice la presidenta en materia de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. gracias a ti, Carlos. Esperemos, pues. Gracias.